Para dar inicio a las presentaciones del día de hoy, corresponde a la Comisión de Construcción Sustentable y le damos la palabra a don Guido Valdivia de Perú, quien nos hará su presentación. Adelante, don Guido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también a todos los amigos. Voy a compartir la presentación que hemos preparado para esta oportunidad. No sé si se está viendo la presentación. Sí, se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, solamente para hacer unos antecedentes. Nosotros venimos trabajando ya desde Santiago con la reunión de octubre de 2019, aplicando una encuesta, ¿no es cierto?, para fijar un poco los objetivos de construcción sustentable que deberían regir para una organización como la nuestra, ¿no? Al mes de octubre del año pasado teníamos ocho respuestas a la encuesta y fueron presentados los avances en la reunión virtual de noviembre de 2020, ¿no? La idea o el acuerdo que se obtuvo esa vez era pues de que se pudiera concluir a más tardar el 31 de enero de este año con el procesamiento de esta encuesta y luego compartirla, ¿no?, con las diferentes cámaras para traer a esta reunión un texto consensuado. Las principales ideas seguían siendo las mismas: una definición amplia de la construcción sustentable para América Latina desde el punto de vista del sector empresarial, principios que van en una línea también amplia de la definición de sustentabilidad y algunos desafíos que nosotros habíamos discutido en Santiago, de alguna manera preaprobado para justamente ser sometido a la validación de cada una de las cámaras. Hasta el momento hemos logrado tener 63% de encuestas respondidas, es decir, conseguimos 4 más que lo que teníamos en el mes de octubre pasado, y bueno, decidimos cerrar la recolección de información el 28 de febrero porque ya estábamos pues bastante más retrasados de lo que se había acordado en la reunión de noviembre y comenzamos a hacer un procesamiento ya mucho más profundo del que habíamos presentado anteriormente, y es lo que hemos reflejado en el informe que hemos entregado a Alberto y que, bueno, de alguna manera resumimos aquí. Lo primero era la evaluación de los 4 principios que se habían definido como los que determinaban o los que marcaban la idea de la construcción sustentable en América Latina. Y acá lo que vemos, ¿no?, es que hay, digamos, una muy importante acuerdo, completamente de acuerdo o totalmente de acuerdo, de un número significativo de cámaras, y hay 3, o diría inclusive hasta 4 cámaras que han tenido una posición no tan definitiva, digamos, ¿no? Han hecho algunas observaciones a estos principios que además los han sustentado porque eso era lo que proponía la encuesta, ¿no? Acá se puede ver claramente que los 4 principios hay 9, ¿no?, 9 países, y casi siempre son los mismos, con algunas pequeñas excepciones, que han considerado que estos principios reflejan totalmente, digamos, la percepción que ellos tienen sobre lo que es la construcción sustentable en América Latina. Este primer principio, que lo que planteaba muy concretamente era adaptarse a las condiciones y oportunidades, es decir, a los desafíos y a las potencialidades que ofrece un mundo cada vez más interrelacionado y más competitivo,
y que promueva el desarrollo sustentable, ¿no? La industria de la construcción es evidentemente una industria que tiene un impacto importante en una lógica de desarrollo sustentable, más allá de su propio sector. Sin construcción es imposible diseñar cualquier estrategia de sustentabilidad. Y acá un poco hemos resumido las razones por las que se está totalmente de acuerdo. Obviamente en las encuestas ha aparecido el tema de la pandemia en varios reportes de las cámaras, y esto es evidente, ¿no? Es evidente, se está viviendo en todo el mundo, digamos, una nueva normalidad. Es un término un poco equívoco, pero finalmente lo que refleja es que hay una necesidad de adaptarse, que es justamente lo que nosotros decíamos en este primer principio, antes de que esta pandemia funcione. El otro tema importante es, que se dice en otros principios, es que la industria debe mejorar su productividad y competitividad, cuidando el medio ambiente. Primero, bajo la lógica de que no hay incompatibilidad entre productividad y medio ambiente. Eso es algo que tenemos que defender porque siempre hay una tesis un poco inmovilista, ¿no? Un poco paisajística, de lo que es realmente del alcance de la sustentabilidad. Y también el tema de la innovación. Más de una cámara ha insistido en esto, no estaba lo suficientemente claro en el documento, pero de alguna manera es justamente estos aportes ayudan claramente a completar la idea, ¿no? Y el otro tema que también se ha tocado en estas sesiones es la necesidad de integrar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Sobre esto hay mucha polémica, ¿no? Pero lo cierto es que es peor estar fuera de ese debate, ¿no? Y algunas ideas adicionales que han surgido de los comentarios que nos han hecho llegar en sus encuestas las empresas. Las cámaras, ¿no? A las personas que estaban parcialmente de acuerdo hicieron algunas observaciones dentro de este principio que son muy compatibles con lo anterior, pero requiere la voluntad de la Cámara que lo propuso era tener una mayor precisión sobre determinados temas, en particular el tema de la entidad pública, y creo que eso es bastante razonable. Se plantearon algunas sugerencias muy puntuales. La Cámara salvadoreña sugiere cambiar el concepto de sustentable por sostenible. Esa es una conversación que ya hemos tenido aquí. Sin embargo, como fue una consideración muy precisa, la hemos recogido. Y también la Cámara del Uruguay habló de reemplazar el término adaptación, adaptarse a las condiciones, a converger, ¿no? Tiene sentido, creo yo, pero en fin, esto es algo que habrá que discutirlo, en la medida, como dice la propia Cámara, que pues esto es distinto, ¿no? Hay realidades distintas en América Latina. Hemos hecho lo mismo para los otros principios. En este caso, por ejemplo, de la ciudad, ¿no? de la necesidad de tener propósitos de sustentabilidad específicos para nuestra región y no dejar, digamos, simplemente que se planteen criterios que vienen de otras realidades. La pandemia nos ha enseñado muchísimo en ese sentido. Unos países más que otros han reflejado un nivel de precariedad, ¿no? Que es justamente parte de la insustentabilidad, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que corregir, ¿no? Y muchas de estas han sido mencionadas como complementarias a lo que propone el principio. En este caso, el segundo principio habla del desarrollo ordenado y formal de las ciudades y su articulación con el territorio, ¿no? Hay varias razones que han abundado sobre esto, por eso es que están totalmente de acuerdo con el principio. Hay otros casos en los que ha habido algunas observaciones,
insistiendo en el lado de la tecnología, hablando de los incentivos urbanos, ¿no?, para la sustentabilidad, como la mayor densidad. Son temas importantes, quizás no para expresarlos en los principios, pero sí en el documento final que sacamos como un sustento, ¿no?, adicional de justamente los objetivos que persigue la FIC. Lo mismo hemos hecho en los otros casos. En esta primera parte, en realidad, hay un consenso muy fuerte, las observaciones son muy puntuales. En general, lo que se ha hecho es abundar en razones por las cuales se está de acuerdo o parcialmente de acuerdo con la propuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla de que no solamente son los actores sociales los que tienen que intervenir en el proceso, sino el medio, ¿no? Incidir en la idea del medio físico, ¿no? El tema de la transparencia, que lo hemos manejado también como uno de los desafíos de la construcción sustentable, que es la reducción, pues, de la corrupción, ¿no? En fin, hay algunas sugerencias también. Otra vez la Cámara del Uruguay plantea cambiar esta parte que dice compartir beneficios y responsabilidades por concordar esfuerzos de los actores sociales, ¿no?, alineados con objetivos comunes. Bueno, es una consideración, creo, que valdría la pena evaluar, pero va en la misma línea de lo que se había planteado anteriormente. Lo mismo en este cuarto principio, pues se abunda un poco en la definición, no hay una sugerencia puntual de cambio, pero sí varias ideas que podrían ayudar a sustentar el día que tengamos un documento, ¿no?, el por qué se han escogido estos principios. Esa es la primera parte. La segunda parte es un poco más detallada, porque una de las cuestiones que se estaban planteando era también que las cámaras pudieran plantear otros desafíos, ¿no es cierto?, otros criterios. Y esto es lo que ha salido. Lo hemos agrupado en partes, ¿no? Creo que el tema de la simplificación administrativa es uno de los desafíos, pero hay que ya estaban incluidos, pero se han hablado de varias cosas, varias cámaras. Acá está bastante descrito lo que ha hecho cada cámara, lo que ha planteado. Pues es bastante frondosa, digamos, frondoso el aporte que han hecho las diferentes cámaras, y creo que, pues, van a ayudar a tener un documento rápidamente ya mucho más rico de lo que se tenía anteriormente. Estos son los desafíos. Aquí sí hay una discrepancia relativa, ¿no? Estos son los 6 desafíos que se habían planteado, y estos desafíos, pues hay un número de cámaras, digamos, las que se ubican, pues, en el rango de 1, 2, esta es una escala numérica, ¿no?, de diferencial semántico, se llama en investigación de mercado, ¿no?, donde se ve cuando algo es totalmente indispensable, cuando se tiene una posición neutra, o cuando se considera que no es indispensable para la construcción sustentable en América Latina alguno de estos desafíos. Esto hay que trabajarlo un poco más, porque, como se ve aquí, hay un número de cámaras que es el mayoritario, que está más digamos, en el sentido de considerar que son totalmente indispensables. Hay algunas otras cámaras que tienen una posición neutra, ¿no?, y hay otras, ¿no?, que tienen una posición, digamos, contraria. Aquí sí tenemos que trabajar, seguramente por eso también hay tantas propuestas de desafíos como acabamos de ver, ¿no? Esto sí hay que trabajarlo. Lamentablemente no nos ha dado el tiempo, pues, porque pensamos que íbamos a tener una mayor cantidad de participación. Nos hemos demorado hasta febrero esperando la respuesta de las encuestas. Hemos conseguido 12. Quizás ya deberíamos cerrar la
la búsqueda de más encuestas. De hecho, eso es lo que hemos hecho para poder presentar este informe, ¿no? Luego, es interesante acá sí, cuando se evalúan ya no la relevancia de un desafío, ¿no? Como es la planificación urbana, el déficit de infraestructura, los niveles de informalidad, la baja productividad, la corrupción y la inseguridad, ¿no? En este caso hay un porcentaje importante de cámaras, entre 9 y 10 en general, ¿no? 8 y 10, digamos, 8 y 10, ¿no? Que dicen que estos problemas son relevantes en su país. E inclusive hay algunos casos en los que se menciona que algunos de estos desafíos están fuera de control, ¿no? En la ciudad, ¿no? Perdón, en cada país, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, hay dos cosas, ¿no? Que están fuera de control, ¿no? La informalidad, ¿no? Y la corrupción, ¿no? Que, bueno, se está llevando a toda nuestra clase política, ¿no? O sea, para ver de qué cosa estamos hablando en el caso del Perú. Sí hay países, sobre todo Bolivia, ¿no? Que ha manifestado que ninguno de estos problemas es realmente significativo en su realidad, en la realidad de su sector construcción. Aquí, sin embargo, hay más consenso que en el otro lado. Igual habrá que hacer los matices que corresponden. Y bueno, igual aquí hay una discrepancia, una dispersión, no es que discrepancia, una dispersión, ¿no? Hay algunos países como Bolivia, Panamá, ¿no? Que dicen que estos atributos han mejorado en su país, estas condiciones en su país han mejorado mucho. Una importante número de países han dicho que ha mejorado en algo. Otra parte también relevante que se quedó igual y en algunos casos que ha habido un nivel de desmejora. Acá en realidad no es tan relevante que haya una homogeneidad porque refleja la realidad de cada país. Y recuerden que uno de nuestros objetivos es plantear indicadores, ¿no? Que los hemos trabajado anteriormente, ¿no? Que pudieran de alguna forma reflejar en qué situación se encuentra cada país en relación con estos desafíos, ¿no? Esto también se ha planteado con algunas sugerencias, ¿no? Que se han ido consolidando, ¿no? Razones por qué, ¿no? Estos desafíos se encuentran en la situación en que se encuentran en cada país. Y acá hemos tabulado todas las respuestas que han dado cada una de los países, lo que nos va a servir para sustentar justamente el ranking, ¿no? que queremos plantear dentro de esta comisión, que además será un ranking que, como son indicadores que se actualizan con frecuencia anual, la gran mayoría anual, todos los que hemos escogido, pues se va a poder actualizar. El principal reto es sintetizar, bueno, primero completar los desafíos, porque estamos viendo que hay muchas sugerencias que vale la pena tener en cuenta. Segundo, construir un indicador resumen, ¿no? Que pudiera plantear un ranking y luego hacer un seguimiento de esto a nivel de todos los países miembros, ¿no? Está muy detallado, hay muchos aportes interesantes que van a ayudar a enriquecer el documento, en este caso para sustentar la posición de cada país, ¿no? Cada uno de los desafíos ha tenido esta valoración y eso nos va a ayudar muchísimo a caminar. El último tema que hemos tocado dentro de la encuesta es, bueno, aquí están los desafíos de la construcción sustentable. ¿Cuán comprometida está la Cámara, ¿no? De cada país en el abordaje de estos desafíos? Hay obviamente una masiva participación de las cámaras en el abordaje de estos temas,
y esto naturalmente marca un camino. Y después lo que hemos hecho, y esto no lo he puesto aquí en esta presentación porque es muy largo, cada una de las cámaras ha indicado qué cosa es lo que ha hecho, cuáles son sus principales programas o sus principales iniciativas en el tema de la construcción sustentable. En el informe escrito que hemos presentado está muy claramente establecido qué cosa es lo que las cámaras han hecho. Es una información muy rica que va a ayudar a que quienes lean finalmente estos principios, esta posición de construcción sustentable, porque esto no está hecho solamente para las empresas, la idea es que se vea que hay un compromiso con la sustentabilidad desde el sector empresarial latinoamericano. Esto va a ayudar muchísimo a mostrar casos de éxito o casos que están funcionando. No lo he podido resumir, pues son muchas páginas, pero en el informe escrito ustedes lo tienen. Finalmente, otro de los objetivos, aparte de los indicadores, era ver el tema de las alianzas estratégicas con multilaterales. Aquí no hemos hecho ningún avance dentro de la comisión, porque, bueno, necesitamos saber si es estratégico buscar estas alianzas. Hay ya esfuerzos que hace la Cámara, perdón, la Federación, con varias multilaterales. Quizá lo más sensato, como dijimos la vez anterior, es incorporar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible o de la sustentabilidad de la construcción en esos contactos que ya se están haciendo para no duplicar esfuerzos, salvo quizá con algunas entidades con las que todavía no se ha empezado algún nivel de relación. Pero en general, si ya se están haciendo esfuerzos de contacto y hay programas específicos del tema de la relación con las multilaterales, pues lo más sensato sería meter el asunto de la sustentabilidad, estos principios, estas ideas, dentro de esas negociaciones. Esto es todo, señor presidente, señores consejeros. Solamente quedaría por definir la forma en que se va a manejar el premio a la RSE que tiene la Federación, y creo que esto pues, podríamos conversarlo antes de la reunión del Consejo, ¿no? Al final de esta sesión, no ahora, sino antes de que se vea el tema en el Consejo. Muchas gracias, señor presidente, y queridos amigos. Muchas gracias, Guido, por tu presentación muy completa. Agradezco el trabajo y la participación de las cámaras que han participado. Siempre es bueno no perder la oportunidad de hacer un llamado a aquellas cámaras que no han podido participar para que, Dios mediante, se integren para participar en todo este tipo de iniciativas. Guido, una consulta. Con todo este trabajo hasta acá que partió en octubre en Santiago, ¿cuándo tendríamos algún primer documento que, si bien es cierto, vamos a ir haciendo seguimiento y actualización de esto en el tiempo, podamos nosotros tenerlo como un documento oficial de FIIC para tenerlo disponible no solo en nuestras cámaras socias, sino que también aquí hay temas muy interesantes que de repente se pueden compartir con algunas entidades internacionales que siempre están interesados en este tipo de temas. Señor presidente, yo creo que se podría tener un borrador ya terminado en el mes de mayo, ¿no? Está muy avanzado el documento, ustedes van a ver el documento escrito, hay ya mucho análisis. Lo que estaba faltando y no tuvimos oportunidad de hacerlo era una reunión con los miembros de la federación que quisieran participar, por lo menos los 12 países que han contestado la encuesta, y me sumo al agradecimiento, presidente, porque era una encuesta compleja, no era sencillo, y hay una muy importante participación. Creo que esa reunión se podría dar, digo yo, en mayo,
para ajustar y tener un primer documento el mismo mes de mayo y alcanzárselo a usted antes de junio, digamos. Perfecto, Guido, le tomo la palabra y sería muy importante que lográramos cumplir con ese plazo y tener para esa fecha que usted señala este primer documento de este tema tan importante que han trabajado todos ustedes. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quisiera hacer algún comentario o pregunta. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Alberto Ávila, adelante. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, consultaría con Guido si las cámaras que nos faltaron tendrían todavía alguna oportunidad o ya sería muy difícil dado el avance que has alcanzado. Yo creo que nunca va a sobrar ninguna encuesta. Lo ideal sería tener una posición integral. Creo que podríamos recibirla pues en los siguientes 15 días. Igual vamos a insistir, nosotros hemos insistido con las cámaras, pero entendemos que esto no es sencillo, y menos ahora, en que todos estamos pues en una situación bastante atareada, ¿no? De hecho, yo he tenido 2 colaboradores que hemos tenido, nuestro equipo es muy chiquito, somos 5, hemos tenido gente que sus familiares directos han estado contagiados, o sea, están en una situación un poco complicada. Pero sí, yo creo que valdría la pena esos 15 días. Nosotros, como ya tenemos, digamos, una plantilla de procesamiento, es mucho más sencillo y se incluirían. Mientras más cámaras haya, mejor. Eso nos permitiría hacer un informe, compartirlo con las cámaras, tener una reunión virtual. Lamentablemente todavía no nos podemos ver las caras directamente, y entregar un documento ya bastante, un borrador en limpio, digamos, al presidente, al comité, antes del mes de junio o en el mes de junio, ¿no? Perfecto, ya se me corrió para junio, don Guido, era mayo, pero está muy bien. No se preocupe, le damos la palabra a don Giuseppe. Muchas gracias, presidente. Yo solo quería felicitar a Guido y a su equipo. Realmente es interesante haber dado ese paso hacia una mayor colaboración de todas las cámaras, y en la diversidad de las respuestas veo realmente una riqueza enorme para nosotros. Creo que es indispensable, Guido, acelerar un poco la entrega de la información. Sé que está bajo presión, pero para nosotros en este momento creo que es un arma adicional para cualquier reunión que tengamos con las multilaterales. Esto es un tema que hoy por hoy las multilaterales lo ponen en primera línea, y tenerlo ya definido de parte nuestra nos daría una fortaleza adicional. Así que ahí te incito y te solicito acelerar lo más posible. Gracias. De acuerdo, Giuseppe, y ya que el señor presidente me ha llamado la atención, es antes de junio. Perfecto, muchas gracias, Guido. Bueno, continuamos con nuestro programa en el día de hoy, y ahora nos toca presenciar la cuenta de la Comisión de Directores y Gerentes, y esto lo presentará don Randall Murillo, a quien le damos la palabra. Adelante, don Randall. Muchísimas gracias, presidente. Vamos a compartir la presentación. ¿Ya la pueden observar, sí? Sí, correcto. ¿La pueden ver? Ok, perfecto. Bueno, qué bueno que bueno, primero agradecerles la oportunidad nuevamente, saludarlos a todos. Es un gusto verlos de nuevo, a pesar de las circunstancias que nos agobian a todos en este momento. Pero bueno, siempre los medios virtuales y digitales nos permiten estar muy cerca, gracias a Dios. Así es que hemos venido trabajando en la comisión de directores, pero antes de ir a la esencia de la presentación,
Les traigo la misma introducción que siempre hago, no quiero omitirla nunca porque esto permite a las personas que se van integrando al Consejo o a los diferentes comités, pues rescatar la información de lo que se trae o del trabajo que se viene haciendo. Así es que rápidamente, esto ya lo hemos presentado en otras oportunidades, la Comisión de Directores y Gerentes es una comisión pues que tiene, pues está integrado por todos los participantes que son los directores y gerentes de todas las cámaras integrantes de FIC y son responsables precisamente de atender y colaborar en todos los temas que tanto el comité, el consejo directivo, los diferentes comisiones técnicas nos demandan. Los representantes es un grupo de 4 o 5 participantes que han sido nombrados por el comité ejecutivo y pues la idea es que le demos seguimiento a los diferentes acuerdos, podamos interactuar con los diferentes gerentes precisamente para apoyar la labor de todas las comisiones y el trabajo técnico que se está haciendo, además de fortalecer la capacidad de gestión en las diferentes cámaras. Por supuesto, podemos ahondar en detalles si alguno en algún momento tiene alguna duda, pues obviamente esto es muchísimo más detallado, pero no quisiera agobiarlos con lo que ya hemos visto antes. Y está también el rol o la participación de los secretarios de comisiones, que ya se los voy a mostrar, que son los responsables de cada una de las comisiones y que dan apoyo técnico precisamente a la comisión. Ahí está un poquito de la estructura, cómo estamos integrados actualmente y cuáles son las responsabilidades de la comisión. Les recuerdo que actualmente estamos trabajando su servidor, Jorge Pasos de Uruguay y Rafael Licea. Anteriormente nos apoyaban Cristian Herrera y Julio Alvarado de Chile y Perú, pero pues ellos ya no están participando, pues han salido de sus respectivas cámaras. Y estas son las comisiones que tenemos hoy, ¿verdad? Ahí están, sobre todo lo que quiero ilustrar aquí es los diferentes secretarios técnicos a los que tratamos de apoyar, Rafael Licea en CONET, Guido Valdivia en Construcción Sustentable, Daniel Galilea Infraestructura, Stephanie Plata Desarrollo Urbano y Vivienda y Alberto Ávila que apoya la Comisión de Anticorrupción. Dicho eso, y cuando Guido hablaba, yo pues decía, bueno, qué bien que Guido esté diciendo eso porque me sirve de introducción. Guido habló de 2 conceptos que me parecen relevantes. Uno, de la dificultad que ha tenido para conseguir más información, a pesar de que para mi gusto se ha logrado una buena respuesta. Sin embargo, también habló del tema del COVID, ¿verdad? O sea, que es una realidad, es una situación que hoy está en la ecuación y que antes no teníamos. Es una circunstancia que estamos administrando y muchísimo hemos hablado de cómo afecta la pandemia, cómo ha afectado la pandemia a las actividades de la construcción, al sector construcción y cómo las cámaras hemos venido apoyando de una u otra forma al sector de la construcción, generando protocolos y ya incluso esto lo vimos en la sesión anterior, cómo las cámaras hemos logrado que la industria de la construcción sea una actividad importante, relevante y que se le dé continuidad a las obras, ¿verdad? Eso fue un trabajo arduo durante el 2020, pero hasta ahora no nos habíamos preguntado, bueno, ¿qué está pasando con nuestras cámaras? ¿Qué está pasando con estas organizaciones, miembros de FIC, a las que precisamente les corresponde la tarea de proteger, de impulsar, defender la industria de la construcción? Porque empezamos a sentir, particularmente yo, dentro de nuestro rol de hablar, de tener comunicación con los diferentes gerentes, una baja importante en las respuestas, una caída en la interacción entre los diferentes directores, en algunas encuestas o en algunas solicitudes de información la respuesta no ha sido la misma. Nosotros mismos lo vamos a ver el próximo jueves en la encuesta de precios. Este año tuvimos una baja en la cantidad de cámaras que participaron y dijimos, bueno, aquí está pasando algo, quisiéramos identificar, hacer un diagnóstico de cuál es la situación de nuestras cámaras en este momento, ¿verdad? Porque entonces es importante estar claros, tener claridad de qué es lo que está pasando, pues para ver cómo podemos
accionar algunas cosas al respecto. Empecé a hablar con algunos gerentes y en general algunos me decían, sí, efectivamente la estamos pasando un poquito mal, estamos con problemas de una u otra naturaleza. Incluso una cámara me dijo, no sabemos sobre nuestra continuidad, no sabemos si vamos a poder seguir, las condiciones económicas de la cámara son difíciles. Y entonces nos propusimos hacer un pequeño sondeo, que no vamos a llamar encuesta, ni vamos a llamar, porque pues no tiene ese carácter técnico, es un primer sondeo, para entender un poco qué está pasando con nuestras cámaras, cómo la pandemia y la situación que deriva de la pandemia en cuanto a las condiciones económicas de los países y del sector construcción está afectando a nuestras organizaciones. Y entonces hicimos este sondeo. Logramos respuesta de estos países que ustedes ven aquí, de México, República Dominicana, El Salvador y Costa Rica, y de Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Las demás cámaras, por algunas razones particulares, igual, a pesar de que estuvimos pues, en contacto con ellos, no logramos sus respuestas. Esto es pues a manera de introducción, son los datos recientes, no estarán actualizados al día de hoy, obviamente, son de la semana pasada, pero es un poquito de cómo la pandemia ha venido afectando en los diferentes países, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto? Aquí lo podemos ver un poco graficado por tasa de mortalidad. Solo Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, digamos, están por debajo de una tasa de 2 puntos, ¿verdad? Y a partir de ahí hay un incremento importante, pues hasta llegar a México, que sí tiene una tasa de mortalidad importante. Bueno, en este caso es relativo, yo diría que todas son importantes. Así es que preguntamos a las cámaras en cuanto a asociados a la cámara, cuál es la relación o las circunstancias asociados a la cámara, comparando enero 2020 con enero 2021. Y ahí nos damos cuenta que el 55% de las cámaras que respondieron han tenido una disminución en la cantidad de asociados, en los miembros que integran las cámaras. El 27% se mantuvo, ¿verdad? Logró mantener a sus asociados, y apenas un 18% logra, incluso a pesar de las circunstancias, aumentar esa cantidad de asociados. Aquí podemos ver un poquito graficado cada uno de los países, ¿verdad? Vemos claramente cómo una gran cantidad de países tiene una baja importante: México un 5%, Costa Rica un 10%, El Salvador un 3%, Dominicana un 15%, Colombia un 6%, Bolivia un 17%. Vemos países como Perú, Brasil y Uruguay que logran mantener a sus asociados, y pues Chile y Argentina sí logran un crecimiento pues modesto, diría yo, pero ya de por sí en estos tiempos importante. Nos vamos a la segunda pregunta y decimos, bueno, entonces, en cantidad de personal, en planilla, ¿verdad? Las personas que integran las cámaras, comparando en enero 2020 con enero 2021, ¿cómo estamos? Y nos damos cuenta que el 55% de nuestras cámaras logran mantener a su estructura, a su personal. Sin embargo, un 36% sí tiene una disminución de su planilla, y apenas el 9% logra aumentar la planilla que tiene, digamos, a disposición al servicio de sus asociados. Y aquí vemos un poquito graficado, ¿verdad? Costa Rica sí tiene un impacto importante. De México no tenemos datos acá, por eso está ahí en cero. Sí sabemos que bajó, pero no sabemos en qué porcentaje. Costa Rica sufre un 34% de baja en el personal, Perú un 20%, Brasil un 30%. El resto de los países hacen un gran esfuerzo por mantener a su planilla, y ahí tenemos a Chile, que nos indica que más bien ellos pudieron pues crecer o aumentar el número de personal pues a cargo de la organización. Y la última pregunta tenía que ver con sus ingresos, los ingresos netos de la Cámara, comparando el periodo enero-diciembre 2019
que fue un año sin pandemia, con enero-diciembre 2020, en plena pandemia, ¿verdad? Y entonces ahí nos damos cuenta, y este es un dato importantísimo, de que los ingresos netos de las cámaras, sí, en un 82% nuestras cámaras tuvieron una afectación importante en sus ingresos, ¿verdad? O sea, el 82% de nuestras cámaras, o por lo menos de las que nos contestan, sufrió una disminución en sus ingresos. Apenas el 9% logró mantener esos ingresos, y otro 9% logra un aumento en el ingreso. Viéndolo en el detalle, igual de México no tenemos, sabemos que bajó, pero no tenemos el dato. Costa Rica tiene una baja del 30% de sus ingresos netos, El Salvador logra mantenerse, Dominicana de un 25%, Colombia baja poquito, pero baja un 4%. Chile es un caso excepcional, tiene una disminución del 100% de sus ingresos, y ellos explican que la razón es porque deciden no cobrar la membresía o las cuotas en ese periodo. Eso es una decisión que toma la Cámara a favor de sus asociados y de apoyar pues el proceso que están sufriendo sus asociados. Perú un 25%, Argentina un 20%, Bolivia un 30%, Brasil un 35%, y Uruguay refleja un aumento. Sin embargo, don Jorge Pasos me aclaró, me parece que muy atinadamente, que eso podría ser un pequeño oasis, podría ser no tan cierto, porque esto se debe al sistema de indexación de la moneda que se utiliza ya en Uruguay, y entonces esto los lleva a mostrar un signo o un indicador positivo, pero en términos reales podría ser que las condiciones no sean tan favorables. Pero vean ustedes que en general nuestras cámaras han sufrido un deterioro importante en sus ingresos y, por supuesto, en su capacidad, ¿verdad?, de gestión, porque al final, pues, el recurso es muy importante, pues, para seguir tomando las acciones y contando con el recurso necesario para apoyar las diferentes causas del sector construcción. Entonces, nos vinimos a hacer un análisis por país. Ya dijimos que México nos muestra una caída en todos los tres indicadores que pedimos, no tenemos los porcentajes. Costa Rica tiene una caída del 10% de asociados, un 34% en el personal y un 30% en sus ingresos. El Salvador, a pesar de que tiene una pequeña caída de asociados, me parece que con una gran gestión logra hacer una retención de sus asociados y no tiene una implicación en sus ingresos. Dominicana sí tiene una caída del 15% de sus asociados, y a pesar de una caída del 25% de sus ingresos logra mantener su estructura. Colombia, una caída igual de asociados del 6%, con una disminución de ingresos del 4%, y logra mantener su estructura. Perú, pues parece que se mantiene estable la cantidad de asociados, sin embargo, sus ingresos caen en un 25%, y seguramente eso tiene una relación directa en la caída también de su estructura de personal. En Argentina, más bien, logran un aumento en la cantidad de asociados, mantienen el personal estable a pesar de la caída en sus ingresos. Bolivia muestra una disminución importante de un 17% de asociados y una caída también importante de sus ingresos del 30%, y a pesar de eso logra estabilidad en su planilla. En Brasil no tiene una afectación en asociados, pero sí una afectación importante en sus ingresos y por tanto seguramente también en la cantidad de su personal. En Uruguay, ya dijimos, logran mantener pues la estructura, digamos, de su personal, logran una estabilidad en sus asociados, y el reflejo del ingreso, que ya dijimos que tiene ahí una consideración especial por la indexación de su moneda que utilizan por allá. Chile, ya lo explicamos también, logra aumentar asociados, logra aumentar personal más bien, a pesar de la caída en sus ingresos por la decisión que tomaron en apoyar a sus miembros. Bueno, eso es más o menos, esto lo que muestra es un pequeño diagnóstico de lo que está pasando con nuestras cámaras.
que posiblemente sea un reflejo del por qué algunas cámaras están tardando un poco más en sus respuestas, están tardando un poco más en apoyarnos. He hablado con varios gerentes, incluso que no están aquí. Uno me dijo, no vamos a responder porque incluso no sabemos si vamos a poder continuar. Hay cámaras que realmente la están pasando difícil. Y bueno, y creo que nos corresponde ver cómo gestionamos apoyo, transferencia de conocimiento, transferencia de una serie de mecanismos, de herramientas para ayudar de las cámaras un poquito con mayor capacidad a las cámaras con menor capacidad para que puedan pues implementar acciones, implementar proyectos que les permitan, después del impacto que están teniendo por pues la pandemia y las crisis que se están dando en sus países, volver a pues estabilizar su condición o la condición que teníamos antes. En resumen, tenemos una mejora, digamos, en los ingresos en forma casi que masiva de las cámaras. Muchas han tenido la posibilidad de poder sostener a su personal, una fuga de asociados que pareciera controlada en la mayoría de los países, pero que tiende hacia la baja, y bueno, que nos toca pues un poquito apoyar a estas cámaras para que pues recuperen su condición. En seguimiento a acuerdos y a las comisiones, les podemos decir que durante este periodo hemos trabajado en apoyar la presentación de la encuesta BIM, en difundir el webinar que organizó FIC, estrategias para enfrentar tiempos complicados con éxito. También pues apoyamos un poquito la difusión del Congreso de la Cámara Mexicana y una solicitud de información que solicitó Cámara Chilena de Construcción sobre la participación de la mujer en el sector construcción. Así es que, presidente, eso sería, en forma resumida, pues el trabajo que estamos desarrollando y el análisis que hemos hecho durante este periodo. Perfecto, muchas gracias, Randall. Quiero expresarte sinceramente un agradecimiento por el gran trabajo que han desarrollado con tu liderazgo en todo este tema, tu voluntad de haber tomado este rol. También te lo vuelvo a agradecer muy sinceramente. Creo que todos los antecedentes y las estadísticas de este trabajo dicen mucho de la realidad por la cual estamos pasando, FIC y nuestras cámaras, digamos, y obviamente no hacen más que alentarnos a estar en cada momento más cerca de cada uno de nuestras cámaras, de nuestra gente, para apoyar, y que esperamos que, Dios quiera, pronto podamos salir de esta situación de pandemia y poder renovar nuestras actividades con plenitud a raíz de el mal momento que estamos viviendo. Así que te lo agradezco y te felicito por tu trabajo y a todo el equipo que participó en esto, Randall. No sé si hay alguien que quisiera hacer algún comentario. No tenemos solicitud de palabra, así que pasamos a nuestro próximo... Alberto Ávila. Alberto, adelante. Sí, perdón, presidente, gracias. Bueno, pues también me uno a la felicitación al trabajo que ha realizado Randall. Creo que es muy importante tener esta visión de nuestros afiliados y sería también un poco lo mismo que fue con Guido, ver si la posibilidad de si podríamos integrar todavía a los que por alguna razón no pudieron completar sus datos o no pudieron participar en las preguntas, y que tengas un mapeo de la región más representativo, que bueno, con esto nos da un buen panorama, ¿no? Gracias. Ok. Me uno a la respuesta que ya te dio Guido. Contar con información siempre es muy valioso, nunca está de más, ni es extratemporáneo, así es que si alguna cámara no pudo participar por alguna razón y ahora puede hacerlo, nos va a enriquecer aún más la información. Ok, y la idea es que aquellas cámaras que puedan entregar la información la entreguen,
pero el tema importante es mantener actualizado estas cifras en función de las respuestas o información que vayamos recibiendo de nuestras cámaras. Continuando con nuestro programa en el día de hoy, corresponde a... Perdón. ¿Sí? Perdón, Sergio. Gustavo, adelante. Sí, gracias. Yo nada más quería, aprovechando que de parte de México nos acompaña Rafael Icea, que como todos saben ha venido participando en la comisión de directores y gerentes, pero hay unos temas íntimamente relacionados con la primera parte que vimos con Guido, que fue construcción sustentable, y luego una serie de acopio de información como la que ahorita nos acaba de presentar Randall. Yo solo quiero pedirte, Rafa, que tengamos una mayor interlocución, seguramente la tienes, con Alfonso Carrillo, porque yo quiero aprovechar que nos está acompañando también el ingeniero Nicolás Mariscal, quien forma parte como miembro de la Comisión de Anticorrupción, que en realidad tiene que ver con temas de transparencia, y que veamos cómo, por cierto, Nicolás Mariscal nos va a hacer favor de hacer una presentación el día de mañana en la Comisión de Anticorrupción, muy interesante, dada su presencia física en este año en el foro de Davos desde hace muchos años. Pero insisto en que haya una mayor interlocución y comunicación para aprovechar el resto de los países de América Latina, la riqueza de información que pudiera generarse. Es cuanto. Saludos, Nicolás, y muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Mañana nos veremos a las 10 de la mañana. Tengo entendido que son las 10 porque había alguna confusión de horas. Espero que esté claro que será a las 10 mañana, ¿verdad, Sergio? No sé, Gustavo, no sé si hay problema con el horario. Sí, no, es a las 10 de la mañana, tiempo de México. Tiempo de México, y en función de eso, en el cuadro del programa vienen los ajustes de acuerdo al uso horario de cada país. Así es. Gracias, Gustavo, y gracias por esta introducción también. Gracias. Gracias, Nicolás. Ese es el horario para esa comisión, pero todo el trabajo y el programa parten a las 9 de la mañana, hora de México, y ahí cada una tiene un horario distinto cuando hay 2 o 3 presentaciones de comisiones por día. Bueno, ahora nos corresponde la participación y escuchar el informe de la Comisión de Seguridad y Salud. Y le damos la palabra y la bienvenida a don Lorenzo Constance, quien nos hará esta presentación de esta comisión. Adelante, don Lorenzo. Gracias, presidente. Un gusto saludar a todos los amigos de Latinoamérica. A Nicolás Mariscal, un saludo especial que nos ha tocado en muchas otras oportunidades, y a todos los miembros de su mesa. Es curioso este sistema porque en realidad uno está en el mismo país, pero está alejado con esta situación que nos ha pasado con ¿cómo se llama? Con el COVID. Yo en esta oportunidad me voy a referir básicamente a lo que se refiere a mi país. Contarle un poco a todos los directivos, consejeros de la FIC, un poco qué es lo que le ha pasado a Chile y que me parece que es interesante que lo puedan escuchar. Por lo tanto, me voy a referir a dos áreas importantes de nuestro gremio en Chile. Uno que se refiere obviamente a quien es socio de FIC, que es la Cámara Chilena de Construcción. Un poquito más atrás, Alberto, yo te voy a ir indicando porque estoy haciendo una mezcla aquí, presidente. Yo no estoy manejando el Power, se lo mandé a Alberto, así que me va a ir ayudando en la medida en que yo les diga, vamos a ir cambiando las láminas. Entonces, creo que es interesante un poco tener la experiencia que ha tenido nuestra Cámara en los últimos ya 2 años, no solamente con el COVID. Nosotros tuvimos un COVID social que nos complicó bastante la vida a partir de octubre del 2018, y también la labor que hace la Mutual de Seguridad, de la cual yo soy presidente, y que es un organismo administrador de la seguridad
social en el tema de accidentes laborales y se ha trabajado en conjunto en la manera de afrontar el tema que creo que Randall lo estaba explicando ahí con bastante detalle, lo que ha pasado en los países, y efectivamente el COVID nos ha complicado bastante la actividad y la continuidad de la actividad de la construcción en nuestro país. Así que paso a la primera lámina, Alberto. En el fondo, contarles que el año 2018, nuestra Cámara, y de la cual nuestro presidente formaba parte de la mesa, pensó que era interesante tener una conversación con los trabajadores en los lugares de trabajo, con los empresarios, pero fundamentalmente buscar el compromiso de la seguridad. En ese momento, una preocupación permanente que tiene nuestro gremio y por lo tanto la FIC también, es la seguridad de nuestros trabajadores. Y el símbolo que se había pensado y diseñado era ese piso azul que ustedes ven ahí. ¿Y qué significaba? Que el líder se sentaba junto con los trabajadores en una reunión coloquial y se iba a hablar de la seguridad. Bueno, se produjo esto de el estallido de octubre del 2018, esta campaña iba a empezar en noviembre y nos encontramos con que el piso había que utilizarlo, pero no un escenario original que se había pensado, sino que el de fomentar el diálogo, que es uno de los factores que creemos que Chile ha estado bastante deteriorado, y eso significa que nuestro gremio fomentó a través de esta imagen el diálogo a raíz de este escenario nuevo que se nos había producido. Bueno, posteriormente, esta actividad, vamos a la siguiente, Alberto, posteriormente lo que se ha hecho es que esto no solamente significaba conversar, sino que además debería haber un compromiso. Y yo me traslado en el tiempo y llego a que en ese momento se produjo este tema del COVID, ya estamos por ahí por marzo, al principio como en todos los países fue un poco parece que sí, parece que no, parece que van a haber pocos contagios, mirábamos en la lejanía de Europa, veíamos cómo sufría Italia, cómo sufría Alemania, países desarrollados, y en el fondo lo que nos pasó es que este piso se convirtió en el lugar y en el símbolo de comprometer tanto las empresas como los empresarios a la seguridad de sus trabajadores, pero ya no solamente en el ámbito laboral, sino que también en el tema del COVID. Y ahí quiero destacar que la Cámara formó una comisión que se reúne periódicamente, que la preside Roberto Morrison, que está aquí también presente en esta reunión virtual, y en el fondo las empresas empezaron a comprometerse en que iban a tener una preocupación especial por el tema de la seguridad y enfocado al COVID. ¿Por qué digo esto? Porque nuestras cuarentenas, al final lo que hizo fue que detuvo la actividad de la construcción. Vamos a la siguiente, Alberto, por favor. Y entonces este comité dijo, vamos a hacer una agenda respecto del COVID-19. Yo diría que de todo esto que está aquí, además de las videoconferencias, las mesas de trabajo, el libro digital, la reunión con las autoridades, la participación en congresos con esta visión cero, el concurso y el portal de buenas prácticas, todas esas indicaciones que aparecen ahí, yo las resumiría en el protocolo sanitario. ¿Y por qué las resumo en el protocolo sanitario? Porque nuestra Cámara, en la relación directa con las autoridades, propició protocolos para que las obras siguieran o empezaran a funcionar. Aquí en Chile se paralizaron todas las obras de construcción, a excepción de las obras públicas de viviendas sociales, hospitales, y por lo tanto le pareció a la mesa presidida por el presidente actual, Antonio Errázuriz, que el foco debería estar en que toda la actividad de la construcción pudiera funcionar. Parecía extraño que se pudiera construir el metro, se pudieran construir hospitales, se pudieran construir escuelas, y sin embargo no se pudiera continuar con la inversión privada, particularmente en la inversión inmobiliaria, que es muy importante para el absorber mano de obra, porque los trabajadores, como le ha pasado a todos los países de Latinoamérica, se tuvieron que ir a sus casas, en algunas partes se respeta más, en otras partes se respeta menos, pero en el fondo lo que se estaba produciendo
era que los trabajadores no tenían ingresos y por lo tanto la actividad empezó a detenerse prácticamente en su totalidad al inicio del periodo en que empezó a aumentar el contagio. Yo diría que en el año 2020 el objetivo estuvo enfocado al COVID y por eso que yo traté de hacer una cosa relacionada con Chile, porque todos los países hicieron cosas distintas, con éxito, con poco éxito, con el apoyo de la autoridad. Aquí el protocolo sanitario fue una cosa que nuestra Cámara se adelantó, le transmitió a las autoridades para que las empresas pudieran seguir continuando, cosa que a mí me parece que fue una gestión exitosa, esa no exenta de preocupaciones, pero permitió que se reactivara la actividad de la construcción. Por lo tanto, en nuestro país, en 2020, COVID-19, protocolo sanitario, relación con las autoridades para permitir que la actividad pudiera continuar. Vamos a la siguiente. Sin embargo, no solamente se hizo el tema del COVID, sino que también habían otras materias importantes, qué sé yo, desde la seguridad y salud en el trabajo, también había los temas que son permanentes de la accidentabilidad, reunión con las autoridades, la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social, transmitirles las inquietudes que la Cámara nuestra tenía en ese sentido, pensando que esta situación era de carácter nacional y que todas las obras de carácter privado estaban paralizadas, lo que permitía prácticamente que mucha gente no tuviera ingresos durante un periodo, a pesar de que el gobierno tomó medidas, contratos suspendidos, pago solamente de los beneficios sociales, pero en el fondo no había una actividad, lo que afecta al crecimiento del país, pero fundamentalmente a la actividad de la construcción. Por lo tanto, en el año 2020, además del COVID, habían otras preocupaciones que no se dejaron de lado, pero la verdad es que el foco estaba en la manera de reactivar la actividad de la construcción. Vamos al siguiente, Alberto. Por lo tanto, se siguieron con iniciativas en curso, pero la verdad es que, como ustedes pueden ver ahí, el primer punto era protocolo y nuevas guías, porque además los parlamentarios también empezaron a proponer proyectos de ley. De hecho, hoy día hay un proyecto de ley que lleva prácticamente 6 meses discutiéndose en el sentido de hacer protocolos. Nosotros como Cámara y como Mutual hemos participado en esas sesiones en el Parlamento, pero la verdad es que el protocolo la Cámara lo tenía hecho 4 o 5 meses antes, por lo tanto esto es como una repetición. Yo comentario crítico hacia mi país y al aparato legislativo es que lo que se busca es la seguridad de los trabajadores y este proyecto lleva 6 meses en la medida en que durante estos 6 meses tampoco hubo una protección respecto a los protocolos. Son estos contrasentidos, sin sentido, que a veces la velocidad del aparato legislativo no funciona al mundo real y por lo tanto en eso es lo que yo valoro de la iniciativa que tuvo la Cámara en esto de cumplir, promover y comprometer los protocolos. Y por eso que está verificación del mismo protocolo en terreno, hoy día se está haciendo, se va a visitar a las obras, se le hace un análisis y se hace una evaluación. Por supuesto que las mesas de trabajo de reactivación con la autoridad era parte principal y las estadísticas y todos los trabajos que se hacen normalmente como el grupo de trabajo de grúa, etcétera, que tienen que ver con la seguridad. Por lo tanto, las iniciativas siguieron desarrollándose con la intensidad, pero siempre con el foco que todos los países hemos sufrido en este año. Vamos a la siguiente. Finalmente, estos focos de trabajo propuestos son, uno, el fortalecimiento de la cultura preventiva, que siempre está como preocupación fundamental de la Cámara de la Construcción, buscar los riesgos críticos. Sabemos que la caída de altura, son temas eléctricos, son accidentes que son bastante habituales y frecuentes, y entonces fundamental buscar caminos para evitar los riesgos críticos. El del trabajo con la autoridad es una cosa habitual, y por supuesto aparece en el último punto de los focos de trabajo propuestos el COVID-19, que nos ha acompañado por prácticamente ya 1 año y medio, y probablemente yo creo que nos va a acompañar por un periodo razonable, por lo menos hasta final del año, en que la cosa se empiece ya a formalizar y a recuperar para que los países vuelvan a la normalidad. Vamos a la siguiente.
Aquí algunos datos. La preocupación de la meta de accidentabilidad, esto es unas estadísticas que lleva nuestro gremio, y aquí se incluyen todos los comités gremiales. Nuestro gremio tiene 8 comités gremiales, y por lo tanto, tanto de infraestructura, vivienda privada y otras, participan con sus estadísticas. Aquí se lleva una estadística de toda la accidentabilidad y qué es lo que se reúne y está también bajo la supervisión, el fomento de este comité que preside Roberto Morrison, donde se indica claramente cuál es la meta. En este caso es el color verde, y el número que la Cámara tiene a lo largo de los años es la línea azul, donde se va trabajando para buscar una meta cercana al 2% de la accidentabilidad, incluyendo los comités gremiales y todas las cámaras regionales. Lo siguiente. Esta lámina siguiente muestra lo consolidado del año 2020. Los meses interiores, si ustedes ven, hay una baja en la curva, lo que determina que efectivamente los accidentes han bajado. Lamentablemente es por causa del COVID. Por lo tanto, creemos que una vez que se normalice, la tasa del desafío que la Cámara se ha propuesto va a ser siempre desafiante, como corresponde a la seguridad y preocupación hacia nuestros trabajadores, y particularmente con el compromiso de las empresas. Estas curvas son solamente del año 2020. Nuestra institución, en la cual yo estoy ahora, que es la Mutual, también ha tenido una baja importante en el tema de la accidentabilidad, pero también hay que reconocer de que mucha gente estuvo paralizada, y por lo tanto el desafío va a ser volver. Como dato adicional, la lámina siguiente, que esta sí que la tomamos desde la Mutual. Si ustedes ven ahí el año 2017, el 2018, 2019, indica el total de los accidentes con resultado de muerte, ¿ya? Es un dato duro, triste para las familias, duro para la familia del trabajador, por supuesto para las empresas, pero también indica la baja que se ha producido en el 2020. Esto es producto fundamentalmente del COVID, y eso significa que en la medida en que se recupere va a haber un desafío. Aquí hay dos tipos de encuestas o de datos. Uno, la línea naranja, que no sé si la ven media naranja, pero me atrevo a decir que es la última línea de abajo para no equivocarme con el color, que indica claramente los accidentes de tránsito, que significan desplazamiento de los trabajadores desde su lugar habitual de vida, de su casa, hasta el trabajo y volver también. Ese es un desafío que tenemos, porque no hemos logrado bajar considerablemente los datos de trayecto, y es una preocupación importante para las empresas. Significa que los trabajadores no se accidentan en su lugar de trabajo, sino que están influenciados por factores externos como choques, atropellos, etc. Y la línea que está en el medio de este gráfico corresponde a los accidentes que se producen con resultado de muerte. Ahí, como Mutual, estamos investigando algunas situaciones que tienen que ver con el estado de salud de los trabajadores, independientemente de las actividades riesgosas, y que yo creo que quiero finalizar esta presentación como dejarlo como tema que yo creo que es interesante, porque mejoraría notablemente la reputación de las empresas constructoras y de todas las empresas en general. A continuación, ya termino la parte gremial y me paso ahora a la Mutual de Seguridad. La Mutual de Seguridad, que depende de la Cámara de la Construcción, es un organismo administrador. Las empresas pagan una tasa de acuerdo a su accidentabilidad, y esta institución tiene que ver con la prevención, la atención en el momento en que se produce la recuperación del trabajador accidentado, o su pensión, que esto incluye si la viuda queda, sin ingresos. La Mutual también lo hace, y los trabajadores que quedan con limitaciones se les va atendiendo para que tengan una mejor calidad de vida. Ese es fundamentalmente lo que hace la Mutual de Seguridad. Repito, es una de las entidades importantes que tiene el área social de la Cámara, y muestro algunos antecedentes ya de carácter nacional. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el número de casos
que se han producido en Chile. El gráfico no es necesario que lo vean, pero los 3 picos, el último es lo que estamos viviendo hoy día. Estamos del orden de 10.000 contagiados. Bueno, eso depende del número de la población, del testeo que se hace, pero hemos tenido una ola muy agresiva en estos últimos 60 días. El primer pic que ustedes ven ahí al inicio de la lámina corresponde al periodo mayo y junio. Vino una baja notable que permitió mirar con tranquilidad el futuro. Pero la verdad es que el futuro nos traía un desafío mayor, que es el que estamos viviendo hoy día. Eso ha significado que las autoridades del Ministerio de Salud han integrado toda el área de salud correspondiente a clínicas. Nosotros tenemos hospital y se ha puesto a disposición de las autoridades de salud, lo que significa que se derivan enfermos que estén contagiados con el COVID, ya sea del sector privado, del sector público, del sector privado, y no solamente en la misma región, sino que a través del país, con traslado por avión, porque esta situación ha sido bastante agresiva, como decía anteriormente. Esos son datos, si ustedes ven en el cuadro, más o menos estamos con ese nivel de contagio, y el número de fallecidos también ha subido bastante respecto del periodo de tranquilidad o de semi-tranquilidad que tuvimos durante el año. Vamos a la siguiente. En la lámina siguiente, aquí lo que se ve es el tema de las camas. Aquí ustedes dirán, ¿qué tengo que ver yo con las camas? Pero yo lo cuento porque la Mutual tiene camas que ha tenido que duplicarlas. Nosotros lo que hacemos en nuestra institución es atender a trabajadores que se accidentan. Sin embargo, aquí ha llegado un tipo de paciente que no es el habitual que tenemos. Y eso ha significado que las camas UCI han tenido que duplicarse. Las camas UCI normalmente son las que el paciente ya hay que conectarle a un ventilador, y hemos tenido que duplicar las camas. Eso ha tenido un desafío adicional, porque el número de camas UCI y el número de camas UTI, que ya es un tratamiento intermedio, están un poquito mejor después de que se le haya conectado. Hemos tenido que duplicar el equipo, hemos tenido que duplicar el número de ventiladores y hemos tenido que duplicar las camas, y el país ha determinado que esto sea una red integrada, lo que significa que la participación nuestra no solamente tiene que ver con las empresas y sus trabajadores, sino que está al servicio del país en esta pandemia que estamos sufriendo, no solamente nosotros, sino que todos los países. Vamos a la siguiente. En la lámina siguiente se muestra la media de ingresos a nuestro hospital por el tema del COVID. Aquí la discusión al comienzo fue el contacto estrecho, que fue una definición que el Ministerio determinó, el Ministerio de Salud, y que el contacto estrecho es aquel que dice que si un trabajador estuvo cercano a un trabajador contagiado, se le debe seguir su trazabilidad, que se llama, y que en el fondo determina si va a requerir un tratamiento. Ese contacto estrecho está definido en 3 aspectos. Uno, que uno no use mascarilla en la relación que tuvo en el contacto con otro trabajador que resultó contagiado. Segundo, que esté más de 15 minutos y a menos de 1,5 metros. Por supuesto que al comienzo fue una preocupación porque todo el mundo que estaba en un mismo lugar, en una obra de construcción, solamente por haber estado en un edificio, era un contacto estrecho, lo que produjo una cantidad de análisis que tuvieron que controlarse a los trabajadores que decían que tenían contacto estrecho. Pero ustedes ven el pic, fue también junio y julio. Eso determinó que fue la primera ola violenta que tuvimos y muy agresiva, como decía, en abril del año pasado. Vamos a la siguiente. La lámina, ¿qué cosas hemos tenido que hacer como institución que tiene que ver con la seguridad? Aquí se han hecho recomendaciones para enfrentar el COVID-19 y apoyar el retorno al trabajo. En el fondo, eso es lo que hemos tratado de hacer como una manera de los protocolos, de redactar los protocolos, de poder explicarlos, de poder convencer a las autoridades y además tener una posibilidad
de que la actividad de la construcción se mantenga activa, igual como fue el sector público. Y por lo tanto, nuestra mutual no solamente se ha preocupado de atender, sino que de hacer asesorías. Se implementó un sistema telefónico para hacer seguimiento de los trabajadores que tenían contacto estrecho. Hay que pensar que prácticamente los 4 primeros días son los que determinan si la enfermedad se presenta, y por lo tanto esos 4 días era un seguimiento que se hacía con el trabajador en su casa y se le hacía seguimiento telefónico. Ustedes podrán imaginarse la pega que significa esto para una institución de salud, además de que estaba la exigencia de los pacientes que llegaban, y no solamente accidentados por el tema laboral, sino que también pacientes que llegaban en un estado bastante delicado, derivado por el Ministerio de la Salud. Vamos a la siguiente. Y así lo que hemos hecho es que se habilitaron asesorías virtuales, que es una sucursal virtual que significa hacer un seguimiento a los trabajadores con nombre y apellido para saber cómo se iba presentando esta enfermedad. Y también se habilitaron herramientas preventivas que son de carácter digital, con información con las empresas, porque aquí en el fondo la preocupación es que prácticamente todos creemos que estamos contagiados, pero en el fondo aquí de lo que se trata es en la primera preocupación que tiene nuestra institución, que es la prevención. La prevención significa, en el fondo, utilizar mascarillas. Como dato, les podría contar que si uno usa la mascarilla, prácticamente el contagio no es más de un 2%. Y también los exámenes que se hacen, si uno lo hace a toda la población, la verdad es que el positivismo de la misma enfermedad es alrededor de un 10, un 12%. Pero en el fondo, las autoridades, con estos protocolos, con este trabajo que ha hecho nuestro gremio, ha determinado que el contagio no se produce fundamentalmente en los lugares de trabajo. El 80% de los contagios se producen en reuniones sociales, donde uno relaja el uso de la mascarilla, donde cree que el asintomático no va a contagiar, y por lo tanto la recomendación que hemos tratado de transmitir a las empresas y a nuestros trabajadores es esta tarea. Pero la verdad es que es muy difícil. Aquí se decretan cuarentenas, se decretan restricciones, y la verdad es que como chilenos, la verdad es que nos portamos más o menos nomás. No somos muy rigurosos en cuanto al cumplimiento de la normativa. Y por eso que yo preferí hacer este comentario, pero vinculado a Chile, para no herir susceptibilidades de nuestros hermanos latinoamericanos. Pero somos re parecidos, la verdad, y por lo tanto cuesta mucho convencer de que con ciertas precauciones, con una prevención, permite que este contagio disminuya. Aquí en Chile se ha vacunado, hay mucha gente ya vacunada, se pensó por edades, pero también el Ministerio determinó que personas con enfermedades prevalentes, como por ejemplo hipertensión, como por ejemplo, diabetes, edad, lo que significa es que están facultados para no ir a trabajar, lo que también a las empresas le ha significado un desafío adicional en la medida en que vuelven a la normalidad. Pasemos a la última. Aquí quisiera cerrar solamente con un mensaje. Yo creo que en general las tasas de accidentalidad tienen un relativo control. Nuestro objetivo siempre tiene que ser el número 0. El mejor número de accidentes es 0, porque significa que no existe ni siquiera un efecto sobre el trabajador, ni un dolor hacia las familias. Es difícil, pero hay que tenerlo como objetivo, y la Cámara lo ha tomado como eso, visión 0. Sin embargo, en esta pandemia se ha detectado que la gente que tiene enfermedades que a veces uno no le da mucha atención, también están propensos a no soportar de manera mejor una pandemia como esta. Y por lo tanto, yo creo que tal vez la FIIC, y lo he tratado de promover, es que hay que a nuestros trabajadores, que en general son trabajadores que en algunos casos tienen menos preparación,
que tienen menos condiciones de sanidad en sus lugares donde viven, que son más descuidados, como todos, ahí echamos todos. En el fondo, tal vez fomentar al menos un examen de salud al año, porque permitiría que tuvieran un acceso, porque permitiría que nuestra reputación como empresarios mostrara no solamente la preocupación en el lugar de trabajo, sino que también una preocupación por el estado de salud de nuestros trabajadores. Termino con este comentario. Nosotros hicimos un seguimiento de la gente que fallece en el lugar de trabajo como mutual, pero que no es problema, no es por causa de un accidente, sino que es por problema de que se desvanecen. No es extraño de repente ver que un grupo de trabajadores está tomando desayuno, uno se levanta al baño y no vuelve. O un chofer de camión que le dieron la pasada en un momento determinado, aunque estaba fuera de la industria para ingresar, le pasó lo mismo. Y eso es un problema de estado de salud, de control de la salud. Y yo creo que, para mí por lo menos, la experiencia que me ha dejado esta pandemia es que a lo mejor podríamos avanzar un poquito más en que los trabajadores de menos ingresos, los de menos capacitación, los que de menos instrucción, pudieran a lo mejor tener un examen de salud que les pudiera, controlar cosas que no son a veces visibles, como la hipertensión, la diabetes, recomendar controlarse la obesidad, porque yo creo que eso ayudaría mucho a que la FIC lo promoviera a lo largo de toda Latinoamérica y de todas sus empresas, y por qué no decir como una experiencia que hemos recogido de lo que ha sucedido, al menos en nuestro país, y que yo casi con seguridad me atrevo a decir de que es muy similar a los países que componen esta prestigiosa institución como es la FIC. Eso era, presidente, mi presentación. Muchas gracias por invitarme y estoy a disposición si hay alguna pregunta. Muchas gracias, don Lorenzo. Yo creo que a todos nos ha llegado muy profundamente su mensaje y he decidido ponerme la máscara para dar el ejemplo y despedir de esta manera este primer día. Lo que usted señala, yo creo que ha sido una buena y bonita experiencia para nuestro país, que obviamente es muy interesante compartirla. Yo creo que si la Cámara, como usted lo señaló, no hubiera tomado la iniciativa de este protocolo sanitario y comprometerse ante la autoridad de gobierno y comprometer a todos nuestros socios a aplicarlo en forma absolutamente consciente y disciplinada, no hubiéramos sido capaces de reactivar la construcción privada en nuestro país, que durante muchos meses nos tuvo muy complicado. Así que le quiero agradecer su participación y felicitarlo, porque también hay que decirlo, usted aquí en Chile ha sido verdaderamente un líder muy importante en todos estos procedimientos y en estos logros junto al presidente actual de la Cámara, por su liderazgo tremendo en esta importante entidad que es la Mutual de Seguridad en nuestro país. Así que muchas gracias, Lorenzo, le agradezco su participación, su informe, que lo he encontrado muy valioso, y así espero que sirva para la experiencia de todas nuestras cámaras, miembros de FIC. Yo no sé si hay alguien que quisiera alguna pregunta o comentario ahí. Nicolás Mariscal, adelante, Nicolás. Muchas gracias, Sergio. Mira, yo también quiero felicitar a Lorenzo porque ya lleva muchos años en estos temas y la verdad, pues Chile es un ejemplo para toda Latinoamérica. Ahí están los resultados en todos lados, por donde lo veas, ¿verdad? Así es que ha sido una oportunidad muy buena. Pero a mí sí me gustaría, aquí hablando de varias cosas que decías, yo fui anotando, Lorenzo, y tú y yo nos conocemos bien ya de tiempo atrás en este tema de responsabilidad social, y qué bueno que sigues tan activo. Hablando del protocolo sanitario que mencionas, a mí me gustaría, Sergio, si fuera posible, algunos comentarios generales para toda Latinoamérica. A ver cómo lo ven. Muchos de los proyectos en Latinoamérica se vieron suspendidos, las obras se vieron suspendidos. Y me refiero porque algunos fueron considerados trabajos especiales, en donde básicamente
Bueno, en general, aquí en mi país fue el gobierno el que no paró lo que era obra pública, pero sí paró la obra privada. Yo creo que sería interesante saber qué pasó en toda Latinoamérica, porque estos efectos de la pandemia nos van a afectar y nos están afectando a largo plazo. Si pudiéramos tener, ¿verdad?, información de toda Latinoamérica, qué ha pasado con esto de que pues las obras se suspendieron, ¿verdad? Y sí nos afectaron mucho a nuestra industria de la construcción. ¿Qué va a un tema importante también, Lorenzo, que no mencionaste y creo que nos afecta a toda Latinoamérica aquí con el tema? Tú hablabas del tema de seguridad médica y creo yo que los pasos se están dando, pero hay otro factor, y tú estando además ahí en Chile, donde está la CEPAL, ¿verdad? Alicia Bárcenas, gran amiga, ¿verdad?, que mexicana, que está por allá y nos da unas estadísticas importantes. El tema del narco nos está afectando a todos, ¿verdad?, en Latinoamérica y aquí en México, pues ahora ni se diga porque estamos entrando a las elecciones. Entonces, Sergio, como ves, pues aquí hay varios temas que sí nos afectan directamente a nuestro sector. Este fin de semana en México fue en donde hemos tenido el mayor número de muertos por la pandemia, ¿no? Sí nos va a afectar y también a largo plazo. Entonces, yo pues ya expondré mañana el tema de anticorrupción, que es un tema que pues nos afecta a toda Latinoamérica. Y muchas gracias, Sergio, y Gustavo también por haberme contestado. Gracias. Muchas gracias por tu participación. La verdad es que sí tenemos algún grado de información respecto de la actividad en los distintos países de Latinoamérica respecto a la construcción. Y la verdad que las experiencias han sido bastante dispares y algunos países han logrado ir revertir esta situación y otros siguen con un grado de complejidad. Hay algunos que nunca paralizaron, etcétera, etcétera. Yo voy a juntar, porque esa información la tenemos, nosotros la solicitamos hace, te diría, debe tener unos 6, 7 meses o más de antigüedad la última vez que vi el informe, pero voy a pedir actualizarlo si es posible y si no, hacértelo llegar a la brevedad. Había pedido la palabra. Perdón, se me olvidó comentarte algo, Sergio. Los incentivos que han dado los gobiernos, yo creo que sería otra cosa importante a considerar. Se me olvidó mencionártela, pero yo creo que es importante, porque aquí en nuestro país, pues la verdad que no ha habido muchos incentivos por parte del gobierno. Perfecto, muy bien. Le damos la palabra ahora a don José Velázquez, que ha solicitado la palabra. Adelante, José. Muchas gracias, Sergio y todos. Yo, en nombre de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, quiero agradecer, y creo que las demás cámaras, todo el apoyo que nos prestó la FIIC para poder preparar y presentar el protocolo de acciones preventivas para el COVID-19. Fuimos el primer gremio en presentarla y el protocolo que presentamos fue utilizado inclusive por muchos otros gremios y por muchas otras cámaras. Y eso fue gracias al apoyo de la FIIC. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, José, y siempre estamos muy agradecidos del interés y de la participación de todos ustedes en su cámara. Ofrezco la palabra una vez más antes de terminar, si hay alguien que quisiera hacer algún comentario. ¿Sí? Yo quisiera hacer un comentario en lo que dice Nicolás. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de estar en México con el presidente Piñera, donde se trató en una reunión privada después el tema de la droga. Y esto ya hace prácticamente 7 años, 8 años. Y la verdad es que lo que se comentó era francamente dramático. Ahora, lo que sí pasa es que nuestro país siempre dijeron, no, si Chile es un país de paso, no, si aquí esta cosa no. Pero vemos que el paso ya deja de ser como habitual.
y escuchándolo, efectivamente, una de las cosas que ha hecho la minería en Chile, que yo creo que es un requisito internacional, es que se hacen exámenes preocupacionales, que nuestra institución se la presta a las empresas. Y curiosamente, el porcentaje de gente que se va a hacer el examen porque están postulando a una empresa minera, ¿ya? También lo hacen empresas de otro tipo. Y el porcentaje es bastante alto de los que se detectan consumo, ya sea de marihuana o de droga. La gente también aprende que los síntomas, en el caso de la marihuana, yo entiendo que no tiene una duración de carácter más permanente, pero sin embargo otras drogas que son mucho más duras, la permanencia en el cuerpo es más difícil ¿cómo se llama?, de anularlas. Y quiero decir de que los exámenes que hace la Mutual, un porcentaje bastante alto de trabajadores, incluso trabajadores que han voluntariamente hacerse el examen para postular a una empresa, detectan el tema de la droga. Yo creo que debería ser también una preocupación adicional como del Estado de Salud, porque una persona que pierde sus condiciones en el lugar de trabajo está mucho más propensa a que se accidente y que produzca también un fallecimiento. Y eso está claro que es difícil, porque aquí en Chile también hay como una defensa, es curiosa. Aquí uno puede pedirle a un trabajador que huele alcohol que se vaya a su casa, pero no le puede hacer examen de droga en circunstancias que, no quiero defender a los curaditos y a los borrachos, pero la verdad es que es mucho más peligroso una persona que pierde sus condiciones por efecto de la droga. Y también se producen accidentes. También estamos haciendo un estudio nosotros de eso, y aprovecho, presidente, de contarles de que el señor, que Alberto Undurraga hizo un estudio de la comparación de todos los países, que yo tendría que entregárselo a la FIC porque ya está terminado, que es un poco de comparación de los sistemas de seguridad laboral que hay en los países de los miembros de FIC. Así que la droga es un tema que probablemente va a ser cada vez más frecuente, ya es bastante frecuente, y por lo tanto va a ser un desafío adicional para nuestras empresas. Eso, presidente. Perfecto, muchas gracias, don Lorenzo. Muy oportuno sus comentarios y muy importante, por cierto. Si no hay más consultas o intervenciones, quiero terminar esta jornada de hoy agradeciéndole sinceramente la presencia de cada uno de ustedes y despedir a todos los presentes. Les quiero recordar que el día de mañana, a la misma hora, 9 horas de México, se presentarán los informes de las comisiones de relacionamiento con organismos e instituciones financieras, IFIS, y de la Comisión Anticorrupción. Eso es todo por hoy día. Terminamos un poco antes de la hora, lo que me imagino que todos valorarán. Así que tengan un muy buen día y muchas gracias por su participación. Y nos vemos mañana a las 9 horas, hora de México. Que tengan un muy buen día y muchas gracias. Adiós.